Así se vivió la primera marcha familiar contra las AFP, que se realizó este fin de semana en Plaza Italia. Miles de personas llegaron para movilizarse y exigir el fin de las administradoras de fondos de pensiones. Yo estoy convencido que en este momento los movimientos ciudadanos es la única fuerza poderosa de combate y de cambio para todo lo que está pasando en nuestro país. Entonces, por eso es importante salir a la calle y manifestar. Y con este modelo que no nos conviene a ninguno, Entonces, por eso estamos acá con los cabros, con Villa. Aparte que estamos haciendo una canción que se llama No a la AFP, entonces aprovechamos también para hacer eso, para hacer un lip sync de la canción. Estamos en medio de la marcha donde el descontento social está a la vista. Hay niños, jóvenes, adultos, incluso la tercera edad, y somos uno de los pocos medios que está cubriendo este suceso. Nosotros creemos que la única forma para poder hacer los cambios que deseamos es que nosotros, los ciudadanos independientes, que no militamos en ningún partido, participemos. Los recursos provenientes del cobre van a financiar todo lo que es el pago de pensiones millonarias a las Fuerzas Armadas. En consecuencia de que las pensiones de las AFP, que son empresas privadas, que digamos lucran con las cotizaciones de los trabajadores y que finalmente digamos enriquecen a este monopolio de la AFP y por el otro lado empobrecen a la gente. La movilización se realizó también en Arica, Calama, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Osorno, Coyhaique y Punta Arenas. La mayor preocupación de los participantes de esta marcha a lo largo del país es que las pensiones básicas hoy en día pueden ser incluso menores que el sueldo mínimo fijado en 257.500 pesos, dinero que no es suficiente para que los jubilados puedan valerse por sí mismos. Es que con menos de 400, 500 mil pesos una familia actualmente no vive. Entonces tendría que ser algo más digno, digamos. Son personas muy vulnerables. Con lo que ganan no les alcanza ni para vestirse, no les alcanza ni para comer, ni para ir al médico, ni para nada. Pucha, un sueldo mínimo sería lo mínimo, como 300 lucas, no más, 400, yo creo. Es que la vida está muy cara. Pienso que como está el costo de la vida, mínimo 500.000 pesos. Y así estamos justos. Claramente, entre los acontecimientos que detonaron esta marcha está la alta pensión de 5 millones de pesos que recibe la esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, y las millonarias ganancias de este sistema de pensiones. Pero, ¿qué esperan después de todo esto los participantes? Me cuesta creer que esto pueda cambiar pronto. Yo pienso en mis hijas, en los jóvenes, ustedes que pueden obtener mejores beneficios. Ya nosotros estamos fritos, pero sentir que está toda la gente en esto, algo se debe conseguir. El chileno nunca ha reclamado. El chileno la ha aguantado toda. Este es un movimiento social que yo hacía mucho tiempo yo no lo veía. ¿Y tú apoyas estas demandas? ¿Estás de acuerdo con que se ponga fin a las AFP? Queremos saber tu opinión al hashtag Hola Chile con lluvia, y si algo llamó la atención es que las personas mayores que salieron ayer a marchar no lo hacían por ellos, porque decían nosotros estamos fregados, nosotros estamos marchando por los más jóvenes, por los que están empezando a cotizar, por los que tienen 23, 24, 25 años, por los que están entrando en los 30, que muchas veces no nos preocupamos de nuestro futuro porque lo vemos como algo muy lejano, pero lo cierto es que es ahora donde hay que tomar las medidas para poder tener una jubilación digna, ni siquiera así como buena, digna. Sí. Y ese es el tema que nos convoca hoy también, senador. Usted dijo que eran las AFP inconstitucionales. ¿Por qué? Bueno, primero, Julia, Eduardo, Vicky,
Bueno, al novio, a todos un saludo muy afectuoso. Gracias, senador, igualmente, bienvenido. Ahora, yo lo dije por lo siguiente, porque cuando se plebiscitó la Constitución del 80 ya estaba vigente, y eso supone que una reforma de esta naturaleza previsional suponía todo el procedimiento que la nueva Constitución establece para aprobar las leyes, que son las que usamos hoy día. Pero esto se aplicó como decreto ley. Entonces, ¿cómo reclaman algunos sectores políticos porque estamos discutiendo una nueva Constitución y participan 150 o 200.000 personas y encuentran que es poco, en circunstancias que toda esta reforma de la AFP se discutió entre los mismos interesados en quedarse con la plata de todos los chilenos? Y además al margen de la ley, por lo tanto hay un vicio de origen en el tema. Pero hay cosas aún más graves que eso. ¿Cómo se engañó a los chilenos cuando se les garantizó que iban a tener pensiones del orden del 70% de sus últimas remuneraciones, que se supone que es cuando son más altas? Claro. Y resulta que están incluso promediando bajo el mínimo. Cerca del 10. ¿Usted claro. qué solución propone o qué alternativa propone? Pero déjame decirte, déjame terminar el análisis, porque la solución viene justamente del correcto diagnóstico. Entonces, primero, no cumple las AFP la promesa esencial. Y la explicación que nos da agrava el problema. Porque ahora quieren que paguemos por más tiempo y mayor cantidad de nuestros, pongamos más plata cada mes. Claro. Para recibir lo mismo, porque según dicen, como la vida va a ser más larga, te va a tener que poner más todavía para lo mismo que recibe hoy. Te hacen sentir culpable por vivir más, ¿no? Es una cosa muy rara. Entonces uno dice, pero ¿cómo ustedes ofrecieron 70%? No estamos llegando, en el caso de los hombres un poco más, 50%, las mujeres el 40%, pero el promedio no pasa del sueldo mínimo. Y te dicen, lo que pasa es que en Chile los sueldos son muy bajos y además el empleo es precario. Pero si ellos mismos hicieron del empleo precario, cuando disolvieron los sindicatos, destruyeron con la reforma laboral la organización que permitía la negociación colectiva sobre pisos mínimos, las mejoras, creciendo las mejoras salariales, pero además un empleo estable. Hoy día el empleo es inestable, pero la pregunta es, ¿eso no se sabía cuando se aprobó el sistema? Si era la misma precariedad que había ahora, solo que un poco agravada ahora, pero el diagnóstico de la época fue sobre un engaño, porque sabían que el empleo era inestable y que los sueldos eran bajos, y se ha ido agudizando la tendencia. Entonces el sistema no tiene ninguna viabilidad. ¿Estamos y queda de acuerdo? Todavía un tema más por analizar y después lo vemos. Estamos de acuerdo en eso, pero no solo el origen es el que está viciado, porque posteriormente se han hecho algunos arreglos a la ley de la AFP y todo, como por ejemplo cuando las ganancias eran para los dos lados y las pérdidas eran para los dos lados, y finalmente el Congreso aprobó que las pérdidas fueran solo de quienes, de los que cotizamos. Entonces, en efecto, ha habido varios tramos a lo largo de todos estos años en donde se sigue perjudicando a los cotizantes y no a las empresas. Bueno, de hecho, hoy día ustedes revisan la situación económica del país, todo dice que el país va a la baja, pero las utilidades de los bancos, las utilidades de las grandes empresas siguen subiendo. Lo que pasa es que sigue subiendo una élite que son los que gobiernan, porque ahí viene el otro tema de la AFP que la gente no se ha detenido en lo siguiente. En el fondo el sistema previsional es un ahorro obligatorio, porque estamos obligados a pagar una cierta cantidad todos los meses de nuestro sueldo. Y eso va a un fondo, que es el fondo de inversiones, con el cual el sector privado va al sistema financiero y pide crédito. Primero, si tú eres una persona pyme, te van a cobrar mucho más intereses que si eres una mediana o una gran empresa. Las grandes empresas, además, son los mismos dueños de las AFP. Claro. Por lo tanto, se destinan los recursos a ellos y producto del uso y del destino del ahorro de todos los chilenos, en vez de generarle empleo a nuestros hijos, lo que está ocurriendo es que se está concentrando la propiedad en cada vez menos grupos. Y como el mercado chileno se va apretando porque los sueldos son cada vez más bajos, son más precarios, más inestables, el excedente lo sacan del país fuera y por lo tanto se pierde la capacidad de tener esos recursos. Claro. Codelco no tiene recursos para financiar sus proyectos estructurales y Chile tiene, o las AFP, tienen millones de millones en el extranjero depositados. Claro. Es una locura lo que está pasando con nuestro sistema previsional, porque en los países sensatos el ahorro de los viejos es para crear empleos productivos para los jóvenes. Senador, en Chile eso no pasa. Yo quería ahondar justamente en ese mismo punto que usted está tocando, porque si bien, bueno, ayer veíamos toda esta convocatoria masiva que hubo a nivel nacional de gente que estaba justamente pidiendo no más AFP, hay otros que han planteado volver a un sistema como el sistema antiguo, el sistema de reparto. Usted plantea otro sistema que sería este sistema tripartita, donde el empleador tiene un rol. ¿En qué consiste, si nos puede explicar? Bueno, no es tan novedoso tampoco. Si el trabajador tiene sueldos bajos y el empleo inestable, ningún trabajador chileno va a poder al final de sus días
tener una buena pensión. Porque incluso el que trabaja permanentemente sin laguna, igual no le va a alcanzar una pensión digna dentro de lo que se prometió en el sistema. Porque ahí hay otro engaño, que se dice, que el empleo inestable. Pero gente que tiene empleos estables, sin embargo, cuando jubilan tampoco llegan ni de lejos a lo que se les prometió. Entonces nosotros tenemos que asumir varias cosas. Lo primero es que tiene que haber un aporte del trabajador, tiene que haber un aporte del empresario que contrata y tiene que haber un aporte del Estado. Eso te permite, además, generar mercado interno. Por lo tanto, es una verdadera inversión, porque el empleador también necesita que sus productos se vendan. Entonces, él está haciendo un esfuerzo con sus trabajadores, pero los otros empresarios lo hacen a su vez con sus trabajadores que le van a comprar los servicios, los productos, etcétera, a este empresario que también tiene que poner cotizaciones. O sea, se va generando un mercado interno más amplio, más dinámico, y a la medida que la gente tiene más poder adquisitivo, se mueve el comercio, el transporte, el turismo, se generan empleos de mejor calidad y el país progresa, pero progresa para todos. Chile está creciendo y la gente se asusta cuando dice el PIB, pero en Chile el grueso del PIB se va al extranjero, son utilidades de grandes mineras. Es un engaño cuando hablamos de un PIB del 5%, el potencial de Chile, y la plata sale por chorros para afuera. Y la AFP, que capturan el ahorro interno, lo están tirando para afuera también, invirtiendo y sin pagar impuestos, porque cuando entran a los paraísos fiscales o salen del país, llega un momento que dejan de tributar. Es lo que se discutió mucho en la reforma laboral, con estos famosos escapes o fugas de recursos que al final nunca tributaban. Sí, claro. Veíamos en la nota, senador, una cantidad importante de personas de la tercera edad o gente sobre los 45 años. Todas esas personas, de alguna manera, pueden perder cualquier tipo de esperanza respecto de su jubilación. Saben que su jubilación hoy en día, si el sistema sigue igual, va a ser pésima. O sea, ellos marchaban por nosotros, lo decían ahí en el informe. Estas personas simplemente perdieron como la guerra, no tenemos ninguna posibilidad de mejorar el sistema hoy para que las personas sobre 45 años jubilen con una jubilación, valga la redundancia, digna. No, no necesariamente, porque tú puedes tener políticas públicas. Por ejemplo, a ver, ¿está la pensión la creatividad es la madre de todas las batallas, no es solo el dinero. Es la gestión, cómo tú gestionas los pocos recursos que tienes. Un ejemplo, yo siempre lo he planteado porque es más para la idea que se pueden plantear buenas propuestas baratas. Si tú transformas, por ejemplo, es un ejemplo, Arica, en una ciudad administradora de frontera y la repoblamos, y para tal efecto todos los funcionarios públicos que jubilan se pueden ir a vivir a La Serena sin pagar impuestos, repoblas Arica. Es una medida de seguridad que sale más barato que comprar tanques, avión y cosas. Y le mejoras la calidad de vida en una zona que el clima es mucho más benigno para las personas de tercera edad. Pero eso supone naturalmente buenos hospitales, tener espacios sociales, campos de deporte para personas de tercera edad. O sea, tú haces una experiencia a partir de un beneficio tributario que para el Estado no es gran cosa, porque son las pensiones, son los pensionados. Y eso va tanto del mundo civil como de las propias Fuerzas Armadas. Otros ejemplos que se pueden plantear. Chile no tiene políticas para la tercera edad, no hay un ministerio de la tercera edad. Pero la estructura, bueno, ahora se morigeró con la migración externa, que en Chile era una pirámide, muy pocos viejos y muchos jóvenes, y así partió el sistema AFP. Entonces todos estábamos metiendo plata y claro, se veían las utilidades fabulosas, pero cuando empezaron a tener que pagar las pensiones, no era tanta la utilidad, pero las AFP sí obtienen utilidades. Ojo, es distinta la utilidad de la AFP que los beneficios de nuestras inversiones en los fondos previsionales. Por eso que es otra cadena que ahí hay que revisar. Pero en las políticas públicas, a través de buena salud, mejor vivienda para la tercera edad, por ejemplo, las vacaciones con beneficios para la tercera edad, tú le puedes hacer la vida más confortable a la gente mientras va entrando a modificar un sistema previsional que de todas maneras efectivamente es una reforma a largo plazo. No solo tenemos problemas con las AFP, tenemos problemas con la salud, con las ISAPRES, tenemos problemas en varias, con la educación, y si hay algo que ha llamado la atención en el último tiempo es que no solo los jóvenes están marchando, sino que están saliendo las familias a lo largo de todo el país a marchar y a protestar porque definitivamente lo que decían ayer, no queremos más AFP. ¿Qué le parece a usted que la ciudadanía se esté manifestando constantemente y por los diversos temas? El gran cambio que Chile ha vivido, y yo le diría desde la década pasada, de hecho, ya a mediados de la década pasada comienza un resurgimiento de los movimientos sociales. Los movimientos indígenas en Chile venían de antes, venían de los 90. Tienen varias constantes. Primero fueron los jóvenes. Si usted te fija, detrás de todos estos movimientos son jóvenes indígenas.
reivindicando su civilización, su cultura en los 90, son los primeros. Después comienza, por ejemplo, las demandas de igualdad de género, hay la diversidad sexual, sobre todo jóvenes. Después aparece también reivindicando los medioambientalistas, los regionalistas, los animalistas. Los chiquillos, bueno, la ley Recarte-Soto, son movimientos que emanan de la ciudadanía, no de la dirección política, no de los partidos. Yo creo que la sociedad chilena ha cambiado ya. Algunos decían en la prensa ahí, Chile está cambiando, Chile viene, como que ahora viene, no. Chile viene cambiando hace más de 10 años y la élite no le hemos sido capaces de comprender en la profundidad estos cambios. Claro. Pero es una ciudadanía que en el fondo se empodera cada vez más y participa, pero fuera de los canales institucionales. Pero por eso, ¿los políticos muchas veces están desconectados con lo que está pasando con la ciudadanía? O sea, va mucho más lento. No es que estén necesariamente desconectados, porque uno tiene que ir a buscar el voto y tú tienes que ir a la población, conversar con las personas, pero la audacia ciudadana va mucho más rápido. Los cambios en la sociedad civil van mucho más rápido, los cambios culturales. Un joven de hoy día que viaja por el mundo, que maneja idiomas, que además tiene expectativas de conocer, de salir al mundo, tiene muy poco que ver con las instituciones. Ejemplo, un partido político, y es una crítica constructiva. Si un joven que está acostumbrado a las redes sociales, a subir información, bajar información, crear redes, formar corrientes de opinión, tener seguidores, tomar liderazgo en los temas, súper activo el cabro, y después llega al colegio y lo más pasivo del mundo. Claro, y no comunica. En el colegio no hay una dinámica de enseñanza-aprendizaje acorde a la experiencia que él está teniendo todos los días fuera. Claro. En el fondo de la institución escuela. Hay una crisis de la escuela que va más allá del financiamiento y nosotros ni siquiera estamos discutiendo la escuela del siglo XXI. Claro. Ahora, de los partidos políticos menos, jerárquico, bastante opaco, si no tienes 40 años de militancia no te pescan. Claro. Entonces, para un joven eso es la antiparticipación. Exactamente. Entonces, tú tienes que avanzar hacia una sociedad más en red, mirar un poco lo que está pasando en las redes sociales. El mundo del futuro es un mundo ciudadano, no es un mundo institucional político. Es más ciudadano de movimiento social. Senador, respecto de la discusión de las pensiones nuevamente, yo he escuchado mucho la crítica que se hace del sistema que tienen las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Uno dice, ¿por qué las Fuerzas Armadas tienen este sistema que al parecer es más justo, es el sistema de reparto, finalmente todos jubilan un poco mejor? Y se critica ese sistema. Siento que yo creo que lo que debiera hacerse es mejorar el mal sistema nuestro y tratar de igualar hacia arriba. O sea, tratar de que todos pudiéramos jubilar con las buenas condiciones que jubilan los uniformados. ¿Eso es posible? Por supuesto. Lo que pasa es que también hay que entender, los militares en su origen es un guerrero que tiene que estar en condiciones de ir a defender la soberanía del país en caso de catástrofe. No olvidemos que Chile está al borde de 2 guerras en menos de 40 años. Cuidado con olvidar la historia. En consecuencia, el soldado, por ejemplo, un piloto de avión F-16, ese cabro hasta los 35 años le dura la carrera porque después ya no tiene los mismos reflejos, no tiene la misma resistencia física y no tiene la misma capacidad mental de concentrar energía. Claro. En consecuencia, cuesta $5 millones formar un piloto de guerra y va a durar 15 años como validez de combate. Entonces son carreras muy cortas y de alta excelencia, son tipos que cuesta mucho formarlo. O sea, jóvenes que tengan las capacidades para desempeñar esa función son uno en miles. Bueno, en esa condición tienen sistemas, por ejemplo, de salud distintos, porque se supone que un hospital militar es para atender a un militar que llegue herido, es que hay que reponerlo rápido, que costó $5 millones y que hay que mandarlo y prepararlo para que vuelva a cumplir sus funciones militares. Pero empieza aquí la presión sindical. Entonces, los de gremios que dicen, no, yo también, porque yo también trabajo en una institución uniformada, pero él es civil. No es lo mismo que el militar, él no va a ir a la guerra. Él no tiene necesidad el país de tenerlo. Entonces, ha ocurrido muchas veces que los sistemas que son muy de élite en todas partes del mundo, acá se pretende generalizar. Ahora, de todas maneras, hoy día un militar a los 40 años, que empiezan a retirarse 45 años, no tiene sentido porque la guerra moderna es más tecnológica que física y se está estudiando el alargar la carrera militar de manera que van a tener más tiempo en posición y además profesionalizar más. Por ejemplo, el soldado, ¿no? El oficial, claro, que son carreras que duraban 5 años, ahora van a ser indefinidas. Se había hablado de 20 años, podrían ser indefinidas, hacer toda una carrera, tú captas mejor gente con más calificaciones,
y mejoras la excelencia, pero no caigamos en el error de debilitar lo que estamos menos bien. Exacto. Lo que tenemos Sí. que hacer es mejorar eso. Exacto. Obviamente hay otros aspectos que después lo podemos discutir, que tiene que ver con todos estos fraudes que hemos visto, Claro. pero que no tiene que ver necesariamente con el sistema de previsión de ellos. Senador, pero para llevarlo un poco más a la práctica, al ciudadano de a pie, digamos. Mucho se ha visto durante el último tiempo de algunos movimientos, incluso que proponen que para rentabilizar mejor, por ejemplo, el tema de las pensiones, sería bueno ir cambiando de fondo dentro de la misma AFP, algunos derechamente cambiar incluso de AFP misma. ¿Qué visión tiene usted de esto? ¿Qué puede hacer también el ciudadano promedio en el día a día? ¿Está de acuerdo con esa migración que se genera o no? La posibilidad de tener multifondos, eso en principio responde a la lógica del sistema AFP. Sí. Nosotros yo creo que tenemos que entrar a revisar y buscar un gran acuerdo nacional. Aquí esto no es tema de izquierda, derecha, centro, porque tú ves que hay gente de todos los sectores políticos o simpatizantes o votantes de todos los sectores o insatisfechos con todos los sectores tienen el mismo problema. Por lo tanto, nosotros tenemos que asumir que el sistema previsional chileno no rindió lo que se prometió y cada vez está, en vez de ayudando, se está haciendo cada día más ineficiente, tanto para el propósito de dar buenas pensiones como para generar un fondo de inversión que le permita al país desarrollar realmente un potencial económico sustentable. Entonces hay que repensar la globalidad del sistema y por lo tanto los multifondos y todo, que pueden ser mecanismos específicos, hay que incorporarlos en su viabilidad dentro del marco de una gran reforma. Pero es que yo escuché que había una campaña para de alguna manera poder desestabilizar el sistema y que tiene que ver con el empoderamiento de la gente. Es decir, que todas las personas que estamos en el sistema, que somos la gran mayoría de los chilenos, se cambien de un día para otro al fondo E. Nos tenemos que poner todos de acuerdo. Todos de acuerdo. Y nos vamos al fondo E. Exacto. Y después todos a una sola AFP. O sea, eso. A una sola AFP. Entonces ahí de alguna manera quedaría en jaque el sistema. ¿A usted le parece que es una herramienta válida porque está dentro de las potestades de la gente? Pero mantiene el sistema AFP y además acentuaría el fenómeno del monopolio. Porque concentrarías todo en un solo grupo económico que debe estar con la idea, vengan acá. ¿Ah? No, yo creo que cuando tú planteas un sistema donde va a haber aporte del Estado, aporte de los empresarios, aporte del trabajador, tienes que pensar otro diseño. Yo honestamente creo que esto de que la plata de los chilenos lo manejen unos cuantos grupos económicos, eso no puede ser. Ahí, si el Estado además va a poner plata, esto tiene que buscar un sistema mixto, con directorios integrados, pero con otra dinámica. Ahora, yo no quiero aventurar opiniones, porque hay que generar el debate nacional, primero la opinión ciudadana, que ya está por lo más sobre la mesa, y tenemos que convocar a nuestra mejor gente y pensar un diseño de todas maneras con tres patas. Si el trabajador solo no puede crear un fondo. Eso es lo único que está claro. Está comprobado ya. Yo le preguntaba si efectivamente los políticos están desconectados de lo que está pasando con la ciudadanía, puntualmente por lo que se empezó a mostrar ayer y a viralizar ayer en las redes sociales, que es el video que protagoniza el senador Alejandro Navarro, que fue a la marcha. Y la verdad es que la recepción de las personas que estaban marchando fue impresionante. Terminaron por sacarlo de la marcha. Incluso varios quisieron tratar de darle una camotera. Hay unos codazos, unos golpes, lo increparon. Finalmente él decide retirarse con la ayuda de este transeúnte que lo protege. De alguna manera esto muestra la reacción, la rabia, la ira que tienen muchos ciudadanos, no solo porque sienten que algunos políticos aparecen para las cámaras, no solo porque piensan que hay una especie de oportunismo en este caso del senador Navarro, sino porque no se sienten representados con lo que están haciendo en el Congreso versus lo que se está viviendo el día a día. ¿Qué le parece a usted? A ver, un poco de uno y un poco de otro. Yo creo que hay efectivamente una insatisfacción ciudadana, pero un movimiento social es por naturaleza de origen diferente al movimiento político. Cierto. Si yo no me puedo ir a meter a la casa de otro sin ser invitado. ¿Se equivocó el senador Navarro? ¿Ah? ¿Se equivocó el senador Yo creo Navarro? que equivocó. Sí, no, porque yo también sabía de la gran marcha, incluso adherí a la marcha, pero adherí como chileno, como parlamentario, mi disposición a ver, porque este movimiento social nos crea condiciones para poner el tema en el debate nacional. Claro, pero esta imagen... Si nadie reclama, no hay posibilidad política. Pero eso es muy diferente a irse a meter. Además, uno está para escuchar a la gente y hacerse cargo de la demanda.
pero uno no puede estar en las dos partes. Es que tú eres autoridad, uno tiene que asumir que uno tiene la responsabilidad sobre sus hombros de escuchar a la gente y generar el debate, pero si yo me voy a meter, muchos van a pensar que es oportunismo, efectivamente, por eso que es imprudente. Porque aquí de alguna manera está graficado, senador, el divorcio o la grieta gigante que hay entre la clase política y los movimientos sociales. Y uno creería que las personas y los políticos debieran, en un sistema, en una democracia sana, estar más cohesionados que nunca, o al menos estar en la misma frecuencia, leerse, entenderse. Aquí hay un divorcio, o sea, que un senador vaya a una marcha y que salga insultado, golpeado, tampoco habla bien de nuestra democracia hoy en día. No sé, lo que pasa es que, bueno, si te vas a meter a la fiesta ajena, te va a pasar eso. Por eso que hay que ser prudente también donde uno va. Segundo, hay una legítima molestia, irritación, diría yo, ciudadana. Y por ahí en los muros aparece algo que dice, indígnate, pero a su vez intégrate. Claro. O sea, pero la gente no necesariamente se va a integrar a un partido político. Por ejemplo, pero vota, por lo menos. Los jóvenes, o que no vote. Por ejemplo, nadie puede negar que los jóvenes están comprometidos con la política, con lo público. Se ha reivindicado en Chile que la educación, por ejemplo, el mismo sistema previsional, son problemas públicos, no se resuelven a nivel doméstico. Pero, en consecuencia, están participando, pero no lo están haciendo por los canales institucionales de un Estado anacrónico. Tenemos que asumir que el cambio que ha vivido el país es tan grande que requiere nuevas instituciones. Por eso que estamos discutiendo nueva constitución, aunque algunos todavía no se den cuenta de la profundidad del cambio que eso significa. ¿Y eso soluciona, por ejemplo, el conflicto día a día que vemos con unas pensiones de 5 millones de pesos, como la señora de Andrade, o, por ejemplo, esa cafetería VIP que se hicieron en la Cámara de Diputados, o, por ejemplo, lo que pasó anoche en contacto con estos concejales on tour? ¿Eso se soluciona ahora con esta nueva constitución? Quiero que me conteste, pero luego de esta pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. El político, además, uno de los políticos mejor evaluados, y ya se habla de un futuro prometedor para su carrera. Vamos a conversar de aquello. Ha sido muy prometedor hasta ahora. Senador, antes de irnos a comerciales, la Julia le plantea sobre los escándalos que han existido en los últimos días. En el último tiempo hemos sabido lo que sucedió con la mujer del diputado Osvaldo Andrade y esta jubilación de gendarmería millonaria por sobre cualquier sentido común. ¿Qué le parece a usted casos como ese? Bueno, hay que diferenciar lo que son problemas institucionales de problemas éticos. En Gendarmería, nosotros, un grupo de senadores bastante numeroso, habíamos respaldado a los funcionarios de Gendarmería para que tengan un sistema similar al de Carabineros, porque la naturaleza de la función del gendarme es tremenda. Yo conozco todas las cárceles de Antofagasta, todas, mujeres, niños, adultos. Y lo de los niños se llaman centros de protección, algo así, pero son cárceles. Son igual que una cárcel, no vengan con cuentos acá. Bueno, de hecho están encerrados. Entonces lo que nosotros tenemos que diferenciar es que haya sistemas de remuneraciones justas y que sean acorde a la naturaleza, sobre todo de profesiones de alto riesgo, porque el gendarme está en riesgo permanente. Pero es que eso no está en discusión, lo que está en discusión es subirse precisamente lo que pasa es que se confundió una resolución que tomamos en el Senado de respaldo al personal de Gendarmería, que es una cosa de cálculos abusivos de beneficios que no correspondía a una élite. ¿Se subieron el sueldo para jubilar mejor? Exacto, pero no todos, o sea, lejos, una pequeña minoría, y obviamente con algún tipo de vínculo con sectores más o menos poderosos para que les permitiera la pasada. Entonces, yo quiero separar, y por favor no tiren todo lo mismo. Una cosa son los legítimos beneficios de los funcionarios de Gendarmería de carrera que están efectivamente en situaciones de alto riesgo, que hacen una pega sumamente dura y que es justa y que no es más que un equilibrio con lo que hace Carabineros, que también es otra profesión muy de alta complejidad y de alto riesgo, con situaciones de abuso. Entonces ahí entramos a otro campo, que es el campo de la ética. Y que tiene que tener, en el caso de estas personas, por provenir de la élite política, obviamente la sanción política, además de la jurídica que corresponda por el sumario que está haciendo la Contraloría, que está haciendo una investigación al respecto. Pero eso se suma puntualmente a la cafetería que se hizo en el Congreso para la Cámara de Diputados. Anoche veíamos concejales on tour, cómo los concejales viajaban por alrededor del mundo a unos cursos que de verdad no se podía entender. Y todo eso ha hecho que la ciudadanía en varias oportunidades pierda la credibilidad en los políticos.